Shalom familia, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta cápsula, esta pequeña cápsula que vamos a estar haciendo de la porción semanal, en donde vamos a estar cubriendo distintos temas. Pero quiero que en esta porción que nos corresponde esta semana, que es la porción ordenanzas, que va desde Levítico capítulo 6, verso 8, a Levíticos capítulo 8, verso 36, podamos estudiarla, empezar a conocer un poquito más el contexto bíblico. Y para ello vamos a usar esta metodología de estudio. Es una metodología que en lo personal ha sido de gran bendición, ya que es una guía para poder mantener foco a la hora de estudiar las Biblias, hacer focus y poder aprender sobre el contexto. Y poder de esa forma extraer algo que puedo yo aplicar a mi vida de forma personal, pero que necesito conocer el contexto bíblico, la Biblia en estado literal puro. Por eso hay algo que siempre menciono, que es la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Eso es del profesor John Walton. ¿Qué quiere decir? Que no somos la audiencia original, que tenemos que profundizar en el contexto para entender la esencia del mensaje y traerlo a mi vida. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, familia. Y por eso en esta porción, que es bien interesante, que hay mucho para hablar de esta porción, que tenemos desde ordenanzas que van con respecto a las ofrendas, a cómo los hijos de Aarón tienen que proceder con esas ofrendas, culminando con la consagración de Aarón y sus hijos. Pero vamos a tomar un tema de esta metodología, que es honor y vergüenza. Es un tema que es muy importante, principalmente cuando estudiamos las sociedades antiguas, principalmente Antiguo Medio Oriente y contexto del primer siglo, porque eran los pilares fundamentales de la sociedad. El honor era algo que todo el mundo en las sociedades antiguas querían y perseguían. Era más valioso que el oro y la plata, mientras que la vergüenza era algo despreciable por sí misma. Nadie quería estar en ese estado de vergüenza. Entonces, todo el mundo competía y quería obtener honor. Podías tener en el mundo antiguo un montón de dinero, pero si no eras honorable, estabas en vergüenza, eras un muerto, literalmente un muerto social, un muerto viviente. Mientras que si vos tenías honor y no tenías dinero, podías no tener dinero, pero eras honorable, en el mundo antiguo se te abrían las puertas. Eras considerado, tenías renombre. ¡Wow! Y eso es increíble. Y así funcionaban las sociedades antiguas. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, familia, cuando estudiamos la Biblia. Porque se va a hablar de todo este proceso y va a haber muchos patrones en el que vamos a ver que personas que están en honor caen en vergüenza y esa vergüenza es revertida en honor. Y hay distintos protocolos, pero siempre está presente, familia. ¿Qué pasa? No conocemos el vocabulario y por eso tenemos que empezar a conocer el vocabulario sobre este tema que es el honor y la vergüenza. Entonces, considerando esto, hay algo que me llamó mucho la atención y seguramente se lo están preguntando, familia. ¿Cómo vamos a conectar las ordenanzas del santuario con honor y vergüenza? Miren, hay algo bien interesante que nos enseñan los sabios de Israel, que es que en esta porción se menciona en estos capítulos a Aarón y a sus hijos. En cambio, en los capítulos anteriores, en la porción anterior, solamente se está mencionando a los hijos de Aarón. No se nombra a Aarón como primera persona. En cambio, ahora sí, tenemos a Aarón y a sus hijos. Y los sabios nos enseñan que esto sucede porque el nombre de Aarón fue quitado de los primeros capítulos porque había caído en vergüenza a causa del becerro de oro. Y que ahora, en esta porción, el Eterno está revirtiendo la vergüenza de Aarón por honor. Y por eso ahora es nombrado. Ahora recuerden que Aarón fue perdonado por el Eterno. ¿Quién intercede por él? Su hermano Moisés. Y ahora, públicamente, el Eterno, al dar estas instrucciones, nos está dejando saber que el honor de Aarón ha sido revertido. Ahora, la vergüenza que cargaba Aarón por el becerro de oro ha sido revertida a honor. Ahora tiene una posición de estatus, tiene una posición de honor. Y eso es lo que nos enseñan los sabios de Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que los sabios están correctos con esto? Miren, hay algo bien interesante que sucede en esta porción. Vamos a ver que en esta porción se está hablando de que el sacerdocio de Aarón y sus hijos es un estatuto perpetuo. Y se menciona
3 veces en esta porción. En el capítulo 7, verso 34, en el capítulo 6, 22 y en el capítulo 6, 18. Se menciona estas palabras: estatuto perpetuo para Aarón y sus hijos. ¡Wow! Algo que tenemos que tener en mente. Y no solo eso, sino que lo que nos ayuda también a entender cuando nosotros conocemos el tema de honor y vergüenza, sabemos que cuando hay una reversión de la vergüenza al honor, tiene que haber un proceso o un ritual de transición. Y justamente es lo que está sucediendo en el capítulo 8 de Levíticos, la consagración de Aarón. Cuando nosotros ahora vamos al contexto cultural, vamos a ir al contexto cultural, y les recomiendo el contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton, vamos a ver que en este contexto podemos decir, de lo que es la consagración, se está haciendo un proceso de reversión. Hay podemos decir, una transición de la vergüenza al honor. Algo muy similar que sucedía con José cuando podemos decir, recuerden que José, él era prisionero. Fue llamado a la presencia del faraón y tuvo que pasar por un proceso, un ritual de transición, en donde ahora pasó a ser de un esclavo, podemos decir, un preso, a el segundo al mando en el imperio egipcio. ¡Wow! Es un mejor ejemplo que les puedo dar, familia. Pero hay miles de ejemplos en la Biblia. Pero teniendo en cuenta esto, ahora vemos que en esta porción sucede algo similar con Aarón y sus hijos, en donde ahora Aarón, su honor es restaurado públicamente con la consagración, pero cuando yo conozco el contexto, hay un elemento muy interesante, que es el aceite, familia, en esta consagración. ¿Por qué? Porque cuando estudio el contexto, el aceite representa o simboliza un progreso en el estatus legal de una persona. O sea que es algo que marca legalmente que esa persona ha revertido su estatus. De estar en vergüenza, en este caso, a estar en honor. Y no solo eso, sino que ahora legalmente Aarón y sus hijos son los que están, podemos decir, a cargo de ministrar en el santuario. Entonces ahora vemos cómo hay un precedente cultural y legal de que Aarón es restaurado su honor como el sacerdote de Israel, como los intermediarios de Israel. Y eso es algo bien interesante porque no solo vamos a tener este acto de que fueron ungidos con aceite, sino que también el que fueron cambiadas sus vestiduras, hay una investidura y la unción, sumando esas dos cosas, son protocolos comunes en el antiguo Medio Oriente con respecto a acontecimientos sociales en los cuales se deja públicamente que una persona ha cambiado de estatus. En este caso, de estar en vergüenza, de acuerdo a lo que nos dicen los sabios, por el becerro de oro, a ahora ser los ministros de Adonai en el santuario. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces, ahora podemos ver cómo este tema del honor y la vergüenza aplica en esta porción. Esto ha sido simplemente, familia, un tentepié. Ha sido una pequeña probadita de lo que podemos seguir aprendiendo cuando estudiamos el contexto cultural. Por eso yo los invito a que se suscriban a Tesoros del Templo y sean parte del Discipulados del Camino y que juntos podamos seguir aprendiendo con respecto al contexto cultural en las Escrituras, familia. Y es de gran bendición. Miren, esto que hemos aprendido hoy, podemos aplicarlo cuando estudiamos los escritos del primer siglo y vemos, por ejemplo, los escritos de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9. Parte de ese contexto lo vamos a encontrar aquí en esta porción de ordenanzas. Levítico 6, verso 8, a capítulo 8, verso 36, familia. Así que ha sido un gusto poder compartir este tiempo de esta cápsula de la porción semanal. Shalom, familia, nos vemos.